lectura hoy el servicio domingo del Santo Evangelio según San Mateo, del capítulo 1 del Santo Evangelio según San Mateo, del capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estado desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Vino la llenura de ese año para que se cumplan las profecías de Dios, con todas las dificultades, y puso aquel gran milagro con la gracia. Aquí vino: vas a recibir una virgen, concebirás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No es nada más esto, en vez sea profecía de Dios. El pueblo que camina en donde no hay luz, en esa oscuridad, de repente va a haber un gran milagro. Todo lo que es por encima, poner el sol, como es Saúl, como el apóstol Pablo, aquellos en esto antes de la muerte, ¿cómo reciben esto así? Y al final de todo esto, hace una gran, que tú, Dios, vas a multiplicar. Es de la gracia, vas a poner en ti lo que el gozo de lo que quiere el mundo, grandeza, para poner todo, la salvación de todo. En todo esto ha nacido este hombre y se ha puesto un hijo de Dios, y su grandeza en el hombre, y el hombre se va a hacer de acuerdo hasta el Padre del Señor. Es a su vez, se ha visto la profecía del Todopoderoso, del Mesías que viene, que es la esperanza del pueblo de Israel. No es nada más. Y lo puso por... ¿Cuándo va a venir el Mesías? Diciendo, va a pasar 69 cuando la profecía... Todo esto de tiempo que ha sucedido en los años que va a venir, dice la palabra: de toda la selección de los consumados va a ser el comunidad de la resurrección hasta Jesús, hasta el Mesías. Van a pasar 69 semanas. Después de las 69 semanas, Cristo va a estar, no es para él, va a morir, se va a crucificar en el cruz del Gólgota. No es para él.
para nosotros y a todos nuestros pecados. Además, en verdad, sucedió como se fue profecía del Señor. El gran meligrando final de esto no es esto, la sencillez que se había dado todas las profecías y la cronología, que se había, el Mesías que iba a venir, la fuerza que él tenía, ese milagro que se había procedido, en total, en gran, en todo, en la paz del Señor, de esa manera que se ha preparado al mundo para que lo reciban a Él. El Todopoderoso que lo puso y lo preparó todo. ¿Cómo? Que había puesto de su palabra en ese periodo y a todo su alrededor y a todos los hombres. Hay un solo gobierno que va de todo para que todo el evangelio, todas las partes, hay un total paz en todo el mundo, totalmente una paz en el mundo, en todo el conocido en ese mundo. Al final, hay algo tremendo. Una sola lengua, la lengua griega, 330 años antes de Cristo, un hombre antes, joven, de 20 años, algo por más de años 20, comenzó de Macedonia y todo el periodo, todo el espíritu de él, iba a poner ahí a luchar contra los bárbaros, con la lengua griega, en todo y el evangelio se escribe y se predica en la lengua griega. Eso se había preparado desde el primer comienzo del milagro que Dios hizo por los hebreos. Se habían todo regado, todo en toda su tierra. Son pecados que todavía como en todas las familias de la tierra donde se han ido, tienen un total, van a hacer una predica todos los sábados y al final estar estudiando dentro de la palabra de Dios, la escritura de la profecía de Dios, con una sola esperanza, la esperanza del Mesías. Ese es todo el entorno. Es temeroso ese entorno. Se había preparado en comienzo de Dios Todopoderoso, como debe ser desde esos comienzos. Él predica de todo eso. Solo el Padre Celestial, solamente puedo repetir. Aquellos hermanos queridos, es un gran milagro que está total, arropó a todo el periodo, toda la zona. En esa época de la dictadura de los romanos no existe, no había esa lucha entre ellos. Ellos mismos habían traído a Dios. Esa dictadura era la total paz. Pues, no había sucedido no había habido en nuestro pueblo total en la generación de Cristo, cuando había una sola lengua cuando nació Jesucristo. O sea, es algo increíble. Había una sola en todo el entorno de la tierra. En cada una de las zonas había una lengua, pero todos hablaban esa lengua, todos entendían esa lengua. El amor de gracia, esa es la lengua griega, se puede decir. En verdad es el más grande de las lenguas de toda esa época. Se multiplica los nombres, hace todo la lengua griega. Otra diferencia, con la gracia que se multiplique muchas más las palabras que como la lengua griega, de las otras lenguas se puede hablar. Todo se está escribiendo, algo milagroso, la palabra de Dios por delante. Damos las gracias a Dios, porque Dios ha conocido en comienzo de la fundación y todo el mundo lo que había nacer y nos pone por delante para poner hacia ese pueblo, que era el único el hermano en esa tierra. Son los israelitas, no tiene otra relación.
Es un pueblo totalmente distinto. Y en el Viejo Testamento se escribió en la escritura israel y se predica en todo el pueblo. Se tradujo. En 1500 empezó la tipografía. El primer libro ese tipo que fue la Biblia. Entonces es algo sincronizado. Después del 70 años de Cristo, después de esa destrucción, después el pueblo de los romanos que destruyó a Israel, y se distribuyó y se fue por 2000 años, puede ser menos, pero quedó como pueblo. No había existido ese milagro después. Se fueron, pero ese pueblo se fue, porque la norma, la ley, por 2000 años, va a volver ellos. No es nada más esto. Nunca se predique la palabra de Dios en el Viejo Testamento, en cada sábado, los pueblos hebreos se hacía eso, se predicaba. Existe una esperanza, donde debió venir el Mesías. Y todavía ellos lo están esperando, porque ellos todos se habían regado. Algo increíble, no se cree. Dios de este mundo se volvieron ciegos porque no podían ver el Evangelio. Porque estamos hablando 70 años. 70 semanas estamos hablando. Hasta los 69, cuando hay una última semana que está escrito por Dios para que se suelve el pueblo de Israel. Y nos dice la palabra en nuestro. Ahorita más que todo le hablamos para los griegos, para nuestra iglesia. La parte del pueblo helénico. El Padre nuestro, el apostolado de la iglesia. Para que siempre podamos nuestra la palabra, la propia forma de la vida que tenemos la iglesia. Y nos dice la palabra de Dios. No quiero que nos creciera el misterio de esto, para que no se crean altivos, porque se han quedado ciegos en estos lugares, ese pueblo es real, hasta el final, hasta que porque vayan ustedes, para que vayan hacia el cielo todos los pueblos, y ahí solo se va a salvar ese pueblo Israel, porque eso está escrito de esa manera. Hasta cada uno de ustedes, nosotros, porque la nación de este pueblo ahora es no tanto reconocida, porque el pueblo de Israel, porque es creyente hasta ahora, porque todo lo que dice, para que ellos tomen hasta la semana 70, porque es el esquema de Dios, porque Dios ha cerrado por siempre lo que no han creído, para que los eleve la misericordia de Él hacia ellos. Donde se revela todo. No vino para esto, vino para todos los enfermos. No vine los que santos, vine para los pecadores. Aquellos que no creen en los hombres, Dios va a operar sobre ellos, le transformarlo a esas personas, a esa gente, y le revela la verdad. Porque el que crea tiene su pensamiento de Dios, Helio. Cuando Dios verdadero o al pueblo de Israel, entonces tenían muchos dioses que ellos estaban adorando en esa época, que no creían ese pueblo de Israel, y que crucificaron a Cristo. Vino la salvación con la sangre de Cristo. Cuando se fue crucificado en la Gólgota, el pueblo de Israel no había creído, no habían cristiano, no habíamos salvado nosotros. Es algo, hermano, ese esquema de Dios hacia tremendo, la palabra que todo sucede, ese sacrificio que ha dado, y se va a salvar también el pueblo de Israel en la 16ª semana por 70 semanas. Nosotros
somos mejores del pueblo de Israel. Ese es el esquema de Dios. No crean. Dios nos cuide, hermanos queridos, y hacer orando para ellos también. Porque Cristo, porque es nuestro, que es nuestro Salvador. Nosotros nos salvamos con la generación de Abraham, con la generación de con tu padre, van a bendecir, engrandece en toda la tierra. No dijo la generación es tuya, la generación de Abraham es Jesucristo. Damos las gracias a Dios. En estos difíciles días que vivimos, Dios va a hacer una gran obra importante a aquellos pueblos, el pueblo de Israel y a Grecia también. Como dice la profecía, la palabra, el Señor que nos cuide y nos regale, hermanos queridos, en verdad, a todos nosotros humildes y que creyendo en su palabra y pidiendo y nos regale ese buen corazón como el corazón de lo que quiere Dios hacia nosotros. Nosotros entendemos cómo debe ser, porque es algo milagroso. Entendemos, ¿verdad? Cómo es sincronizado. Es la obra de Dios. Cuando se escribe en la profecía la palabra, en cosas detalladas. Vino pagar este año a cada uno de nosotros. Vino en este momento el pago del año. Entonces, pues yo me digo para mí, porque vino y Dios y me salvó con la gracia de Dios. Cuando no era no creído, era que donde estaba creyendo en otros dioses, estaba alabando a otros dioses, a hombres. Es increíble, el que no creía, vino el Señor y me puso en bordela, me dio la misericordia, me bendijo y me quedó, y a mí, a mi mujer, y a mí, mis hijos, y a mis nietos también. Y hoy en día, y al testimonio, así le digo, al testimonio de Jesucristo, no tenemos más nadie que para poner, nosotros podemos hacer, el Señor podemos hacerlo. Vino en la llenura este año. El único que puede dañar el esquema de Dios es el mismo hombre que lo puede cambiar. Solo el hombre cambiar el esquema de Dios, que pone por que desde la fundación del mundo, que conoce Dios todo, que ha conocido todo, porque uno de los hombres van a con todo su creador, con la fuerza y el Espíritu Santo. No es con la palabra nada más, con obra y con la verdad. Van a estar guardadas, en verdad, los mandamientos que le daba de Dios Jesucristo y a él y para él. Y en verdad va a guardar la palabra de Dios, porque Dios va a ver a caminar delante de nosotros después de que Cristo con el Espíritu Santo. ¿Entendés, hermanos queridos? Lo puedo decir. Oh, Señor mío, puedes entender lo que eres tú. Tú eres un pueblo de Dios. El Espíritu Santo está dentro de ti, camina adelante contigo. Y está el Padre, y el Padre y el Hijo caminan. El Dios todo poderes. Que tú estás aquí, no es porque no eres muy vivo, porque no es que te creas tú eres muy santo, no es porque te crees muy bueno, porque estás aquí, porque te conoce a ti va a estar, aquellos que van a estar guardando la palabra, por eso te conoce, porque te conoce, va a guardar la palabra a ti, como a ti, con la icona del Señor. Que la característica que Dios quiere, como la característica que lo conoce y lo conoció y lo invitó. O tú has sido seleccionado también. Alguien te invitó aquí. No fui yo, no el uno ni el otro. El mismo Dios te invitó. ¿Entiendes, hermanos queridos? El mismo Dios te invitó. No conoció a aquellos que pudo.
lo invitó y que Dios tenía y le dio la razón. Porque Dios es igual a Dios. Porque pues, recibiste a Dios, creíste en Jesucristo, pues murió por tus pecados y Dios lo resucitó. Amén. Aleluya. Dios te dio la razón a ti. Y Dios te va a dar la gloria cuando venga el rapto de la iglesia. Todo lo que Dios quiere. Y la voz y la trompeta de los santos, cuando estén preparados en este pequeño tiempo, hasta que venga la trompeta a sonar cuando esté el Espíritu y se va el cambio hacia el reinado de los cielos. Los que no van a estar preparados no se van a poder ir en el rapto. Prepárense en esto, eso dice el Señor. Y dale respeto al Señor Todopoderoso. Óranse y arrepiéntense y tenga esa oración. El Señor viene rápido, no, porque está para ti. Por eso, todo esté preparado. Hay que estar todo el tiempo preparado hacia el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a estar hasta los jóvenes fuertes y los que seleccionados, los que están, van a estar. Muchos son los seleccionados, pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque son los que quedan y creyentes con todo su corazón. Todo amar el rapto de la iglesia. Todo Jesucristo. Aquello Dios le va a dar grande, le va a dar alas, le va a dar fuerza. En ese momento, aquello dentro de él va a venir, aquello por dentro. Le van a decir, le va a dar inmortalidad. 2 ojos, todos juntos. ¿Lo crees tú? En un solo momento, todos nosotros vamos a conseguir en los aires en la respuesta del Señor. Y vamos a ver su cara, viéndolo, somos iguales como Él. Tenemos el mismo cuerpo, sí, cuerpo, su hueso, y el mismo espíritu y la fuerza, la misma forma, la misma fuerza. Y hoy es solo el que resucitado Jesucristo, y ahí solamente Jesucristo, que es el primero de la resucitación de todo, que ha sido resucitado después de la muerte. Ha sido porque todos ellos, el primero, la iglesia. Hermanos, no perdamos la oportunidad que nos dio Dios a nosotros. Todo Dios lo tiene preparado. Tú estás preparado, no lo echemos a perder. Dios nos cuide. Tú y yo no lo perdamos. Porque Cristo volvió a resucitar. Entonces, de importancia es a nuestro Padre Dios buscó y consiguió los 7, los Espíritus Santos, porque caminan en esta tierra. Para que consiga un hombre que su corazón llena, creyente ante su alma, lo que Dios quiere que seamos, aunque le dé la fuerza y lo consiguió. Un joven, a José, y una mujer, a María, que le llenó su corazón, porque le llenó de corazón a José, su corazón, y amor de María, amor, y se rejuntaron. No era el esquema de Dios así. No me diga que Dios me perdona. José, después, no me diga que José la votó y María la pudo. Dios lo hace. Ama a José, que tiene razón. Ama a todos. Y se unieron. Y vino el Señor y le dijo el ángel que el Señor que le apareció en sueño, le dijo, porque él era virgen y él se había tomado, porque yo te voy a poner en la meta, porque se va a llenar el Dios. Y María lo creyó. Señor, ¿cómo? No le dijo, lo creyó en la palabra, pero no entendía cómo va a suceder eso, Señor.
con el Espíritu Santo te va a invitar. Va a venir a ti y va a decir, va a ver el Dios de todo para el Hijo. Y dijo a María, amén. Y que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces vino entre ti, en tu matriz, porque era virgen. Y fue donde su prima. Y lo puso por profecía, donde estuvo donde Elizabeth, con el Espíritu Santo, con esa fuerza, solamente con el Espíritu Santo lo pudo lograr. La profecía palabra, que va a guiar a todos aquellos que puedan. Aquí tú puedes, aquí dar la revelación ante todo a María. Todo lo que le dijo al santo era que ella vio. Toda la relación a Elizabeth, lleno con el Espíritu Santo. Ahí, y le puse Dios y le llenó con el Espíritu Santo también a Elizabeth. Y fue importante, porque soy bienaventurado, porque en esta tierra he sido seleccionada. A eso cuando dice, es bienaventurado aquella, tuvo 3 meses ahí en la familia de Zaharías y Elizabeth, y de donde y se cumplió la palabra. Y antes de nacer, Elizabeth se fue y María empieza en su corazón para conseguirse con su José. Eso es importante hablar. Lo consiguió el seleccionado, porque José fue seleccionado para que lo ponga, para que reciba a Jesucristo. ¿Entiende, hermano querido? Lo que es importante, todo Dios, José, y usted te ha dado a Jesucristo en tu corazón adentro. Lo importante es cómo caminas. José aprendió a caminar solo con la palabra de Dios, solo con el Espíritu Santo. Y ahí nadie tenía razón. Cuando confesó María que estaba embarazada, no sé, sabemos, se lo creyó, no sabe, no dice nada de eso. Lo que sé, aquello que dice la palabra tiene razón. No quiere poner mal a María, infamarla. Tenía que dejarla secretamente, quería José. Según la ley, tenía que apedrearla. Y la perdonó. No voy a poner voy a en contra de María. Dios que haga su voluntad. Y en la noche vino el ángel y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer María, porque no es lo mismo el hombre y mujer, porque Dios con el Espíritu, engendrado con el Espíritu Santo, es el hijo que darás un hijo y lo llamarás el nombre Jesús. No el pueblo, a todo el mundo va a salvar él. José no se distanció, no puso en contra nada, no lo pensó, no puso en diálogo la palabra. ¿Qué dijo? Dijo amén a la palabra. Es un paradigma muy bueno, José, y para nosotros. ¿Qué decimos? Amén a lo que nos dice el Señor. Siempre. Lo escribe, amén. No lo escribe. No lo seguimos, si no está escrito en la palabra. Por eso recibió José a María como su mujer, que significa que su hijo lo puso con el Espíritu Santo, lo recibió con la norma donde él puede poner todos los poderes, las características del Padre, el Hijo, el prototipo de Jesús
es hijo de José, hijo de David. Él con el Espíritu Santo y de la Virgen María. Pero como ha recibido como hijo de José, tomó a su familia de José, la madre de dar a la familia que sean hebreos, israelitas, el padre de esa parte de la familia, de Judas y a los demás. Y así se convirtió, hijo de David. Nada más esto. Además, Jesucristo tenía todos los derechos del primero, de hijo de José, de David, de José. De esta manera, podemos decir, José, compañera de María y padre de Jesús. Ese era Dios, creyó a su hijo. Hermanos queridos, es importante que me enseñó Dios a mí. Yo puse a José, a mi hijo, y creo en ti, a tus hijos, para que lo convierta a tus hijos en mis hijos. Es algo más. Tienes poderes tú, como padre y como madre, porque los poderes te les doy a ustedes para que puedan pisar por encima de las serpientes y los escorpiones. ¿Cuáles son esos poderes que Dios te va a regalar? Te va a regalar a ti, a Marián. Te va a regalarte de repente a José también. No me gusta, no. Ya anda al Señor, a donde tu morada. ¿Cuál te gusta? Te va a llenar tu corazón como amor, como José como amó a María, y María amó a José. Y lo ponían los hijos de María y de José, como eran, cuando eran 4 jóvenes, y el primero de Jesús, y hay otras hermanas, 2 o 3 hermanas más. Y todo se lo puso por delante Dios, como guió a los hijos de José y de María hacia Cristo, hacia el reinado de los cielos. Le dio poder, como Jacobo, como Judas el hermano, y todos los hermanos, aunque al comienzo no creían al comienzo, al final de todo esto, no es nada más que creyeron, que se convierte en el siervo y tomar en cuenta a Jesucristo. Así que lo va a hacer Dios en estos últimos días. Y a ti, ¿por qué te dice a ti? Crees tú en el Señor Jesucristo y te va a salvar tú y toda tu familia. ¿Lo crees? Que tu mujer se te salva, porque te va en tus hijos y tus hijos hacia el Señor. Eso nos convierte con tu fuerza, ¿no? Solamente con el Espíritu Santo puede la mujer le va a salvar a sus hijos. Y lo vuelvo a decir, con la limpieza en tu hijo, en tu mujer y el hombre, vas a salvar a todos aquellos. ¿Lo crees? Es palabra de Dios. Está programada por el mismo Dios. Si has hecho un error, muchos hacen errores. Anda tu Padre, lo que está en los cielos. Oh Señor, hice mis errores. Te lo pido. Corrígelo y lo va a corregir. Yo soy el Padre y yo a mis hijos lo estoy corrigiendo. A mi Padre, a tu Padre, es mi Padre. Y mis errores lo corregía. El Padre lo va a corregir. El Padre que está en los cielos no te va a corregir a ti. Hasta ahora no ha podido. Que lo comen. No es como tú. No es que Dios. Es todo. Es nuestros errores. Dios nos invita hoy para que nos corrija Él. Es el único que lo puede corregir. ¿Cómo lo va a corregir? Aquellos en su corazón totalmente llenura en nombre del Señor, teniendo la esperanza en el Señor y creyendo en lo que quiere Dios que se haga. Nosotros lo decimos, amén, Señor.
en ti a servir con la palabra, Señor. Amén. Aleluya.